Hola, hola, ¿qué tal? Aló, 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 aló. Hola, hola, ¿qué tal? A ver, no, no lo escucho. A ver. Y yo No. estoy hablando ahora, ¿se Ahí escucha? sí. Sí, sí. Hola, buenas, ¿cómo están? A ver, poquito hoy día. Eso parece, eso parece. ¿Alguno de ustedes fue el que me mandó algún correo, así como para Yo, Ya, ¿lo vemos después de la clase? ya, perfecto. Dale, dale. Ya. Parece que no ha llegado O sea, nadie. a menos que dos personas hayan enviado un correo como el lunes, eh, o sea, el tema de mi correo era R. Ah, el tuyo era R. Ya, ya, ya. Sí, yo había como, porque, bueno, al final nos terminaron corriendo el taller, pero de todas, o sea, claro, el taller, pero de todas maneras, igual siempre es bueno ejercitar. Sí, 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 sí. Sí, hoy día vamos a hacer así como le hablé al profe del tema. Me dijo que íbamos a mirar así como el cómo se hace, ¿cómo se llama? El cómo se trabaja en R. ¿Ok? Entonces, bueno, hay bastante poco, así que vamos a empezar al tiro. Así que vamos a abrir acá. Vamos a compartir acá. Ahí deberían verme a mí. Hola. Y ahí deberían poder estar viendo el computador mío. Ya. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis descriptivo de una base de datos completa. ¿Ok? Vamos a tomar la base de datos que habíamos mirado en principio, al principio de la ayudantía y vamos a sacarle todo. Todas las estadísticas que necesitemos. Entonces, primero, yo suelo trabajar en RStudio Cloud. ¿Ya? Es a mi gusto, porque me da lata instalar cosas. No sé si ustedes tienen R instalado o RStudio Cloud. Yo voy a usar RStudio Cloud. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Se puede programar en Jupyter. Vamos a hacer RStudio, ¿no? ¿Qué es Jupyter? ¿Como otro lenguaje? No, no, el mismo lenguaje, pero como en una interfaz distinta. Es más bonito. A mí me gusta más Jupyter que RStudio, para que andamos con cosas. Pero vamos a hacerlo en Pero RStudio. por el tema como de los gráficos. ¿Por el tema de qué? ¿Como por el tema de que visualmente es más atractivo o también como, Sí, es más, como... visualmente más atractivo y más cómodo mover códigos. Mover muchos Ya, códigos. perfecto. Pero para códigos simples no, el RStudio basta. Entonces aquí yo voy a llamar a este proyecto, lo voy a llamar eh, estadística para negocios. Aquí voy a anotar todo lo que sea para estadística para negocios. Ah, no puede ser con puntos. Ahí. Estadística para negocios.
idealmente ustedes créense una cuenta en RStudio Cloud o descárguenla, ¿ok? Vamos a hacer un análisis de una base de datos. En particular, voy a meterme aquí, que aquí tengo mi horario, que tengo todo más o menos ordenado. Acá está estadística para negocios. Y aquí tengo la ayudantía estadística para negocios. Estadística, aquí está. Material de clases. Ya, fíjate que voy a trabajar con esta misma base de datos que habíamos mirado la clase anterior, esta que está aquí. ¿Ok? Esta que está Ya, acá perfecto. la vas a descargar en tu computador. Descargar. Listo. La guardamos. Y ahora lo que vas a hacer acá en el RStudio Cloud, ¿estás usando Cloud o estás desde tu computador con RStudio? Yo estoy desde mi compu, pero para la ayudantía, la primera ayudantía me creé el workspace en cloud, así que lo Ya, puedo hacer de ahí también. ¿Cómo ábrelo. va? Ábrelo. Abre en WordPress para que sea más cómodo. Porque estemos haciendo lo Ya, mismo. ¿Ya? ya, perfecto. ¿Sí? Entonces se nos abre ese archivo CSV, pero lo voy a Descárgalo. llevar a... Sí, Descárgalo sí, nomás. sí, ahora espera, voy a como crear una parte en ayudantía, lo voy a poner acá, voy a poner R, ayudantía, para tener todo en el mismo como directorio. Sí, Ya, sí, sí. perfecto, lo descargué y ahora lo abro, si no me equivoco, y después teníamos que irnos como a datos. O sea, yo lo único que quiero es que llegues aquí y esto. Hasta aquí nomás. Ah, ya, perfecto. Eh, Sirve si estoy trabajando con el R descargado, ¿verdad? Sí, pero ahí les voy a, Ya. a dar la diferencia. Y les ya, voy a yo comentar. estamos iguales. O sea, lo único que hice distinto es que yo ya me creé como el file, Ya, el script. ya. Entonces, bueno, yo voy a crear el script también. Lo voy a guardar y le voy a cambiar el nombre así como ayudantía. ¿Esta es la segunda o la tercera? Creo que es la tercera. La primera hicimos R, la segunda, Excel y estadísticos eh, básicos, creo. claro. Ya, Eh, listo. Entonces ahora vamos a trabajar en R. Vamos a tener acá esto y vamos a subir la base de datos. O sea, en mi caso, como yo estoy trabajando en RStudio Cloud, yo la tengo que subir. Y me tiene que aparecer aquí. ¿Ya? Comparte pantalla. ¿Cómo te llamas tú? Álvaro. Andrés. Andrés, Andrés, sí, sí. Ya, perfecto. Ya. Ahí está. Comparte Ya, pantalla. perfecto. Para darte la diferencia para O que. sea, yo estoy con R Cloud, Ah, ya. ¿sí? Entonces, hace lo mismo. Y Sergio, tú tienes algo distinto. Sí, yo estoy sí, yo me lo descargué. Ya, me equivoqué. Yo quiero entonces que, perdón. Bueno, ahí tienes que seleccionar el archivo. Devuélvete. Ah, no, no. Ya, ya, espera, acá. Seleccionar archivo. Upload, seleccionar. Sí, sí. Ya, Y perfecto. Y me va a subes la llevar base al de datos. archivo. Eh, Esa misma. perfecto. Ok. Listo. Ahora viene Sergio. Ya. Ahí te digo anfitrión. Eso fue. Lo importé desde acá, no sé si estará bien. Ah, bueno. Sí. Sí, sí, está bien. Sí, en realidad sí. No hay ningún problema. Aunque sea un Y, poquito desordenado. es que sí, sí. Ya, mira, crea un script nuevo. Ya, en ese es tu script ya. Para ser ordenado, lo que tienes que hacer es, fíjate que voy a ver si puedo ir a anotar. En esta parte de acá están tus archivos, ¿ok? En general esta carpeta es mis documentos, ¿ok? ¿Ya? Esta carpeta es mis documentos. Entonces, desde aquí, tú tienes que llegar a donde está la base de datos. Entonces, yo te sugiero que la base de datos empieces a guardarle a la carpeta documentos. Crees una carpeta bueno, ahí también puedes irte al directorio, claro. Y ahí buscas donde está la carpeta donde está la base de datos. Claro, es que lo había puesto acá, pero Open. Ya, pero es ahí, que, aquí tienes que colocar los datos, por ejemplo. Y después acá donde dice More, esto se metió una flecha. Ahí tenéis que, donde dice setear como el directorio donde estás trabajando. Entonces la idea es ya, que te crees una carpeta para el curso, bueno, en este caso material R, y aquí coloques el archivo Pokémon.csv, ¿cachai? En esta carpeta. ya, perfecto. Dale. Hazlo. No, hazlo, ahora. Dale, no. Pero lo guardo acá, ¿o no? Sí.
Que tengo que mover esta aquí. Claro. Es que lo tenía abierto el Excel. Claro, tendréis ver. que cerrar el Excel y hacer el mismo movimiento. Va a intentar. O cierra todo. Raro. Ah, porque el RStudio lo tiene abierto. Ah, porque cierra el RStudio. Sin guardar. No sé. Listo. Y que así Ya. podéis trabajar con la memoria dinámica y no tenéis problemas de memoria. No, un tema. Listo. Te vas a la carpeta donde estás trabajando. Por eso no es que en general siempre guarda todo lo que es clase en mis documentos. Y el Warzone para más tarde, ¿no? Ya, ojo, Ya, y acá ojo, esto es quedó. importante. Esto es importante. Fíjate el nombre del archivo. Fíjate que está mal escrito. O sea, Pokémon espacio csv.csv. No es que yo lo guardé así para. No cachaba que se guardaba automáticamente .csv. Ya. Yo lo. Por eso hay una sutileza. Ahora mira, vas a irte al script y vas a escribir lo siguiente. Vas a escribir el siguiente código, que es para leer CSVs. Data igual a read.csv, paréntesis, comilla, el nombre del archivo, que en este caso sería Pokémon, bueno, todo en minúscula, espacio csv.csv. Tiene que estar escrito idénticamente como está en la base de datos. ¿Ya? Pokémon. csv.csv. Y en Pero comillas. creo que ahora no le asigné como. Sí, colócale set, ya. Y colócale comillas. En general, y es CSV. Con B corta te falta una B corta. Te falta una B corta. Aquí, mira. Así puedo marcarlo. Ahí. Ah, sí. Ahí debería funcionar. Listo. Y ahí está guardado en la variable data. Si tú escribes data en la consola, van a estar tus datos. Ya. Control Ya. Enter. Ya, Ahí bueno. están todos los datos. Perfecto. Está todo funcionando bien. ¿Ok? Ya, bueno. Ya. Entonces, volvamos a lo que estábamos. Entonces, a modo de reseña, los datos tienen que estar acá. Y para el RStudio Cloud, lo único que hay que hacer es datos igual a read.csv, comillas, el nombre del archivo, tal como está aquí, y control enter. Ya están leídos los datos y deberían aparecer los datos aquí. ¿Estamos bien? Sí. También yo estoy en cloud y me parece lo mismo. Y si escribes data, ahí están todos los datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un análisis descriptivo para la variable HP. No, mejor, para la variable ataque y la variable defensa. Análisis descriptivo para la variable ataque y defensa. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con la variable ataque. Primero, vamos a guardar la variable, los puntos de ataque en una variable. Fíjate que el vector de ataque es este número y lo voy a guardar, por ejemplo, en una variable que se llame ataque igual a data attack. Eso lo que va a hacer es que en la variable ataque van a estar el vector de números de puntos de ataque. Hasta aquí, ¿estamos bien? Yo tengo una duda. Lo que pasa es que Sí. yo escribí lo mismo. Escribí data igual CSV, eso mismo. Y me apareció y me aparece en environment el data. Pero no me sale como una pestaña extra como la tuya, como ese data. Ah, ya. Lo que pasa aquí, esta, ¿verdad? Claro, la pestaña extra al lado de Identidad 3.r, tú pudiste ver como los datos, porque a mí me salió lo mismo que a ti. Ah, ya. Como Tienes que hacer cuando clic en data. Hazle clic. ya, perfecto. Ya, listo. Listo. Entonces, aquí vamos a analizar, aquí tengo la variable ataque y tengo los puntos. Entonces, vamos primero a calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media, la moda, Ya, entonces, la mediana. voy a anotar prom de ataque al promedio del ataque y lo voy a guardar como min
de ataque. Eso es para calcular el promedio. La mediana de ataque, ¿cómo se calcula? Median de ataque. Entonces, aquí voy a colocar prom ataque para poder mostrarlo. Fíjate que aquí lo calculo y aquí lo muestro. El promedio es 79.0125. ¿Estamos bien? Estamos en eso. Sí, sí. Un segundo. Claro, ahí me sale un poco más grande ya. Entonces. Ahí. Después vaya a subir el escrito, ¿no? ¿No? No. ¿No? Escribe código. Después, no con pisco. Escribe código. No, Escribe. sí. Solo que, a ver, Sí, sí, lo no, voy a sí, subir. igual, Sí, sí, igual lo lo voy a subir. manejo. Lo voy a subir, lo voy a subir. Eso sí, no, sí, también sabía que era probable lo que le iba a decir, pero la cosa es que, por ejemplo, uno tiene que instalarse como un paquete estadístico para sacar la moda, ¿no? La moda sí. La moda tiene que Claro, instalarse con un porque yo había paquete. intentado, porque por ejemplo en los videos de YouTube se saltaba la moda y yo lo busqué o sea, no lo hice en Help, lo hice directamente en Google y claro, me salió un texto que hablaba de que uno tenía que poner como un paquete estadístico para luego poner como mod est y ahí te salía. Sí, sí. Aunque yo tengo una técnica para sacarlo. Es un poquito más larga, pero sin instalar un paquete. ¿Ya? Ya, Entonces, veamos la mediana. y en Cloud nos sale, ¿cómo se llama esto? ¿El paquete? Nos sale como el paquete como ya instalado, o sea, como está en No, Cloud, tenéis que instalarlo igual. como en nuestro PC para que el Cloud lo lea. No, el que al final los instalan en el programa porque gasta RAM. Instalar un paquete gasta RAM, ¿cachai? Entonces, mientras más Acá paquetes es como tengas, gana más instalas RAM. plata, acá es como gana plata Cloud. Exacto, cuando tenéis que usar muchos paquetes. Entonces, en general, uno no usa paquetes. En la práctica, uno no usa paquetes a menos que sea una función muy, pero muy importante. Ya. Entonces, O por sea, ejemplo, al final ocupar paquetes como para estar más cómodo. claro, Ya, claro. perfecto. Sí, yo estoy bien. Solo me falta seleccionar todo esto y run. Ya, perfecto. Por ejemplo, aquí lo que te podría mostrar es el comando table. El comando table lo que hace es fabricar una tabla de frecuencias. ¿Ya? Ujú. Cuando los datos son pocos, en general las tablas de frecuencia no son muy grandes. ¿Ya? Y si tú usas el comando max, el máximo de las tablas de frecuencia, te va a decir que la frecuencia te va a dar la frecuencia más alta. ¿Cachai? Que es 40. Claro. Por lo tanto, yo al mirar acá, tengo el 40, tengo que la moda es 100. Ah, claro. O sea, sí, qué bueno. Claro, o sea, al final es como, como subdividirlo de tal manera que si ponís max en la cuestión, como ¿cómo se llama esto? En data, en grande, te va a salir puros datos al azar que se repiten, ¿no? Pero en cambio acá te Exacto. lo podéis como subdividir en el ataque y luego llamar a la variable que se repita más. Exacto. Bueno, en este caso lo que hago es buscar cuál es el que más se repite, el máximo, y busco manualmente, ese es el problema, busco manualmente a qué dato corresponde la frecuencia, o sea, a qué dato corresponde la frecuencia 40. Fíjate que esto me da el máximo, la frecuencia más alta, y la frecuencia más alta es 40. Es decir, el dato que más veces se repite, se va a repetir 40 veces. Pero no me dice cuál es el dato que se repite 40 veces. Por eso yo lo busco acá manualmente. ¿Ya? Y ya, pero por ejemplo, si es que lo encontramos, pero, perdón, ahí me confundí, o sea, ya, Ujú. ¿cómo determinaste que era 100 esto? Porque primero busco la frecuencia más alta y la moda es el dato que más se repite, por lo tanto es el dato que tiene la frecuencia más alta. Sí, o sea, ya saqué esa parte que ya hice la tabla, ya saqué el max table, Ya. pero mi pregunta es como lo que tú mencionaste, o sea, ahora nos está diciendo que como Ah, mira, que hay un dato que más se repite que es 40. ¿Esa es la respuesta, no? O sea, me perdí la parte que tú dijiste algo de hacerlo manual. Ahí es cuando ya. me- Fíjate que aquí tengo la tabla de frecuencia, es decir, hay 2 Pokémones que tienen 5 puntos de ataque, hay 3 que tienen 10 puntos de ataque, hay uno que tiene 15, ¿ok? Ah, Hay 8 sí. que tiene 20, hay uno que tiene 22, hay uno que tiene 23, hay 40 que tienen 100. Ya, ahí es donde uno tiene que ir a buscar ese 40 manualmente, a eso te refería. Exacto. Ya lo voy a anotar como apunte. Ok.
Ojo que la moda es el dato, no la frecuencia. ¿Ok? La moda es el dato, no la frecuencia. ¿Ok? Ya, entonces. Voy a poner ahí. Listo. O la moda es 100 con frecuencia máxima 40, ¿no? A eso se refiere, como que al final el dato que más se repite, piensa que estos datos son como puntos de ataque, entonces lo que estamos haciendo nosotros es que como dentro de todos los Pokémon que están en esta cuestión, hay 40 Pokémon que tienen 100 puntos de ataque. Por eso es que Mira. dijo que como que el dato en este caso sería este número. Ejemplo, tengo 5 datos. El comando table lo que hace es construir la tabla de frecuencia. Acá tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuántas veces este es el dato y esta es la frecuencia? ¿Cuántas veces se repite el 1? Allá dos, ya. Uno, ¿Cuál es la ya, moda bueno, entonces? uno, ¿Y cuál es la frecuencia de esta moda, del dato modal? 2. dos, ya, Eso es todo. ya. ¿Ya? Ya. Eso es para no instalar paquetes. No me gusta meterme a instalar paquetes. En general no me gusta. Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Estamos bien? Listo. Entonces tenemos las 3 medidas de tendencia central. Entonces voy a colocar aquí moda de ataque, lo voy a guardar como 100. Listo. Tenemos las medidas de tendencia central. Después, ¿qué viene? Las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? La desviación estándar, desviación media, Varianza. varianza. Partamos con varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Por ejemplo, la varianza de la variable ataque, ¿cómo se calcula? Variedad, o sea, para ataque. Vale. ¿Ya? Aquí me equivoqué. Ah, no, está bien. Entonces, var de ataque te va a dar un numerito. Ahí está. Listo. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Desviación estándar de ataque. Eso va a ser SD de ataque. SD es Standard Deviation. Wow. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en mente, déjenme mutear aquí. Listo. Tenemos entonces la desviación estándar de ataque. Me da un numerito. Y hay una que es muy importante, que es el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan cómo se calcula el coeficiente de variación? Dividiendo estas dos cosas. No. Desviación estándar dividido Por el en promedio, dividiendo el promedio. el promedio. ¿Pero qué promedio? El valor absoluto del promedio. El comando abs saca valor absoluto. Básicamente porque tiene que ser positivo el número, ¿cachai? El promedio te puede dar negativo, pero la desviación estándar no, porque es la raíz de un número, ¿vale? Que es positivo. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos el coeficiente de variación. Ahí está. Listo. Bacán. Una pregunta. Uh-huh. ¿Podríais repetir nuevamente eso que había comentado de por qué tenía que ser valor absoluto? Porque el Por coeficiente de variación es un número positivo. Fíjate que el coeficiente de variación, no sé cómo se hacía el coeficiente de variación. No, ¿cuál letra agrega? Voy a colocar ACB nomás. Coeficiente de variación es la desviación estándar dividido por el valor absoluto del promedio. Y la cosa es que para interpretar el coeficiente de variación, tiene que ser positivo. Este indicador tiene que ser positivo. ¿Ya? Tiene que ser positivo, porque si el coeficiente de variación te indica el nivel de variabilidad de la muestra. Si el coeficiente de variación es muy grande, es muy cercano a 1, la muestra es muy variable. Y si es muy cercano a 0, la muestra es poco variable. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, ¿qué te quiero comentar aquí? Esto tiene que ser positivo. La desviación estándar siempre es positiva, porque la desviación estándar es la raíz de la varianza. Y la varianza es suma de cosas al cuadrado. ¿Sí o no? Claro. Recuerda que la varianza es 1 partido por n menos 1, la suma de i igual 1 hasta n, de xi menos x barra cuadrado, ¿sí o no? Suma de cosas positivas. ¿Sí? Entonces esto es positivo. Entonces aquí no hay problema, pero el promedio puede ser negativo, ¿no? ¿Un promedio puede ser negativo? Sí. Sí, por ningún lado. Entonces por eso, a ese le coloco valor absoluto.
Ya, ya, En perfecto. realidad basta si tú colocas el valor absoluto afuera, o sea, la cosa es que sea positivo. ¿Ok? Ya, perfecto. Bien, les tengo una pregunta curiosa, observación. Esto no es tanto para estadística para negocios, pero interesante. ¿Cuándo la varianza es cero? Cuando los datos son homogéneos, Se habla en español. cuando los datos son como los mismos. ¿Son como los mismos? O sea, son los mismos, porque si son los mismos no va a existir varianza entre los datos, ¿no? ¿Y de dónde sacaste ese argumento? De, de una respuesta rápida sin pensar. Mira, si esto es cero, significa que esto es cero, ¿sí o no? Claro. Ya. Te pregunto, ¿qué signo tienen estos términos que se están sumando? Esto es positivo porque está al cuadrado, ¿sí o no? Mayor o igual que cero. Claro, Entonces, ¿cuándo la suma de cosas positivas te va a dar cero? nunca. Cuando todas las cosas que estoy sumando son cero. Es la única Bueno, claro, forma, esa sería la excepción. pero es la única. Es la única. Entonces, si eso es cero, significa que todos estos valen cero. Para todo i, Claro, o ¿sí o sea, no? claro. Para todo i. En otras palabras, xi va a ser igual a x barra para todo i. En otras palabras, todos los datos son iguales. Eso es lo que he intentado decir, solo que tenía que tomar un vasito de agua y decir esa explicación más matemática. ¿Ya? Pero la mate está ahí. La mate va a estar ahí. ¿Ya? O sea, aquí los cálculos no se te van a escapar. Claro, claro. Entonces, en otras palabras, si la varianza tiende a cero, los datos tienden a ser iguales. ¿Ya? Ese es el sentido de la varianza. Si la varianza tiende a cero, los datos tienden a ser iguales. Pero ahora uno dice, entonces, ¿por qué existe el coeficiente de variación? Porque, por ejemplo, la desviación estándar, los datos tienen unidades de medida. Entonces, por ejemplo, si estos fueran metros, esto va a estar medido en metros y el promedio también va a estar medido en metros. ¿Ok? Y el coeficiente de variación es un coeficiente adimensional que no depende de las unidades de medida. Porque va a ser complicado comparar la variabilidad, por ejemplo, entre la distancia de los países y la distancia entre las personas. ¿Qué es más variable? La varianza de los países es mucho más grande porque la distancia es más grande. Por eso, cuando te hacen la pregunta típica, ¿cuál muestra es más variable? Se comparan los coeficientes de variación, no se comparan las varianzas. Porque al dividirlos por el promedio, tú estás estandarizando las unidades de medida y los dejas todos a una misma escala. ¿Se entiende? Sí, En otras palabras, si te preguntan cuál muestra es más variable, nunca compares varianza. Compara coeficiente de variación. ¿Ok? perfecto. Sigamos. Entonces ya tenemos los coeficientes de variación, medida de dispersión, ya. Un segundo, ¿podréis poner el código que, a ver, yo puse, coef, a ver. Que no sé por qué me sale que no me, como que no se me creó el, voy a ver qué dice mal. Coef, para ataque, es igual a, ataque. No caché por qué. A ver, tal vez no lo corrí. No corrí eso. Un segundo. Run, y luego run. Ya, ahí sí. Se me olvidó apretar correr. Listo. Mm. ¿Cuánto te dio el coef? 0,41. Sí, lo mismo. Fíjate. Ya. Algunas medidas de localización. ¿Cuáles son las medidas de localización? Ahí ya tengo que abrir mi cuaderno para responder. Percentiles. Yo tengo como una pregunta respecto a eso, espero ¿Mm? poder como expresarla de manera clara, pero Sí, sí, sí. como tengo como una duda cuando nos hablaban como de cuantiles y percentiles, porque por ejemplo el profe, tengo como anotado algo, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio en un Excel y ¿Ya? como que nos daban un dato que era como 1,5 millones, ¿sí? Por el tema de los ingresos, si no me equivoco, ¿Ya, ya? y como que nos pedían así como ya qué corresponde esto, y como que no lograba entender bien la diferencia entre como lo que era un cuantil y un percentil, porque por ejemplo lo que noté, que fue como para ayudarme a entender, era que él dijo que cada vez que hablan de un porcentaje que cumple la población, o sea, por ejemplo, el 25% de la población tiene tanto ingreso, en base a alguna condición, deben asociarlo con una medida de posición. Y ahí es como donde se me confunde, como ahí fue donde como que en esa clase como que me anduve perdiendo un poco. Eh, O sea, por ejemplo, como que nos dicen un dato y ese dato como que nosotros tenemos que contarle a qué porcentaje equivale según la condición. Eso es.
Aquí tengo una muestra ordenada de menor a mayor. Tengo datos ordenados de menor a mayor numéricamente. ¿Ya? Ujú. Listo. Si yo quiero quiero un dato tal que desde ese dato hacia atrás hay un 50% y desde ese dato hacia adelante hay un 50%. ¿Cómo se llama ese dato? Mediana. Mediana. ¿Qué otro nombre tiene? Percentil 50, Percentil 50. etcétera. ¿Ya? Si yo quiero el dato que divide la muestra tal, o sea, quiero el dato, no, pucha, se me borró la cajita. Quiero el dato tal que desde ese dato hacia atrás hay un 25%. Obviamente, por Mi consecuencia, hacia cuartil. adelante va un 75%. ¿Qué dato se Ese llama sería este? mi cuartil. Este es el percentil 25. Bueno, claro. Ya. ¿Se entiende? Eso es percentil. Se acabó. No hay más discusión. Ya, perfecto. Entonces, por Ahora, ejemplo, como comentario, comentario aparte. Percentil viene de por ciento. Divide la muestra en 100 partes iguales. Divide en 100. pero, por ejemplo, como que a nosotros nos pueden preguntar como, no sé, como que el P25 es igual a 1.000.000. ¿Ya? O sea, como que nos pueden poner como un número, nosotros tenemos que encontrar, por así decirle, como qué porcentaje divide, como ese tipo de preguntas. No sé si se También, sí, entiende, sí, sí, se puede ¿sí? hacer. Sí, se puede Como de hacer. la misma manera que nos pueden hacer como lo que tú recién dijiste, o sea, como ya, yo quiero dividir el 50% o el 30% aquí y el otro para allá, ¿qué Sí, número me parte esa cuestión? sí, te lo pueden preguntar al resto. Ya, esa era como mi duda, que ahí me está empezando a confundir. Te pueden decir, por ejemplo, este dato hace que haya un 25% hacia atrás. En otras palabras, Claro, ese dato es el percentil 25. claro, ahí es donde yo estaba como confundido, porque como que teníamos que encontrar como ese 25% o lo que equivalía y ahí estaba poniendo, ¿Sí? pero Ya, pero ahí como me comentario costó. aparte, el percentil divide en 100, el decil divide en 10, el cuartil divide en 4, el cuartil divide en 4 y el quintil divide en 5. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, fíjate que por consecuencia, el quintil 2 es igual al percentil 40, ¿sí o no? Ujú, El cuartil, el cuartil 2 es igual a la mediana, ¿sí o no? claro, El decil, el decil 8 es igual percentil, claro, Bueno, al percentil 80, ¿cachai? Esa es la idea. ¿Ya? Te lo pueden preguntar de esa manera. Al final lo que importa es el porcentaje que estamos calculando. ¿Ok? ya, perfecto. Entonces, ojo que la gran confusión es que percentil en inglés se dice quantil. 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 Entonces, a estas medidas, entonces, por eso como que se enreda el lenguaje. ¿Ya? Claro, y para leer eso nos juega un poco, ¿no? No tanto, porque por ejemplo, si yo quiero calcular los cuartiles, es decir, 25, 50, 75. Cuantil de la variable y el porcentaje, 0,25. Ahí tengo el percentil 25. Y te lo dice ahí. ¿Ya? Acá quiero el 50 y aquí quiero el 75. Ahí están los tres. ¿Estamos bien? Ya, estoy escribiendo. Este básicamente es el cuantil 1, el cuantil 2, el cuantil 3. Ahí están los tres. ¿Estamos bien? Ahí tenemos Sí, algunas medidas de localización. cuantil equivale a percentil, ¿no? Exacto. Percentil, ¿verdad? Entonces, Tú le das el porcentaje. Tú le pasas el porcentaje. Y fíjate que el C2, mira qué interesante, el C2 debería ser igual a la mediana, ¿no? sí. Veamos si era igual a la mediana. ¿Cómo le coloqué? Mediana ataque. 75 la mediana y 75 el percentil 2. O sea, el cuantil 2. ¿Ok? Así que estamos bien.
Y listo. Ya, perfecto. Ahí tenemos un análisis completo con todas las medidas clásicas que te pueden pedir. Análisis gráfico. Análisis gráfico. ¿Cuáles son los dos gráficos más importantes para poder mirar algo? Un histograma. Ese es uno. ¿Y el otro? Eh, no sé, un Box gráfico de línea. Boxplot. Ah, el voxplot, correcto. Entonces, histograma es ist de los datos. Y ahí te va a aparecer. Bueno, si no te aparece es porque es muy chico la ventana. Lo voy a achicar y ahí te debería salir. Ahí está. Y el otro es el boxplot. Ahí están los dos. Y lo voy a mirar con la flechita. Tengo que agrandar para que me aparezca. Sí, achicar en realidad, así. ¿Cómo se hace eso? Apretando el control y con la ruedita girándola para el lado contrario. Ahí podríais poner el código nuevo. Ist y boxplot. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, buenísimo. Listo. Ya, ¿vamos? Estamos. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Quiero que me respondan tres cosas. Primero, y ahí me van a ir preguntando por mientras. Análisis, quiero que hagas un análisis de la variable defensa. ¿Ya? Es decir, hacer lo mismo, básicamente cambiar ataque por defensa y correr el código. ¿Ya? Pero en ese sentido. Ah, no, bueno, tendríamos que ir manualmente cambiando como todas las variables que queramos. Oye, en realidad es más fácil de lo que crees. Básicamente tú copias todo. Fíjate que aquí yo estoy diciendo que ataque es igual a la variable ataque. Si yo coloco defensa, ahora la variable ataque va a tener la defensa, ¿sí o no? Claro, pero para que sea bonito tendríamos que cambiar los Claro, nombres. pero ahí está Aunque todo. los resultados no los dan. Sí, pues los resultados no cambian, ¿ya? Pero ahí lo dejo como para el flojo. Si estáis en pruebas, sí, eso no. Claro. ¿Eh? La verdad, no vale. No, pero siempre tiene que seguir el Segundo, código. No. ¿cuál muestra presenta síntomas de asimetría? Y tercero, y por muestra me refiero a cuál muestra, ataque o defensa, tienes que decir cuál, o ambas. Y tercero, ¿cuál muestra es más variable? Tres preguntas típicas. Tienes este ratito para hacerla, me puedes ir preguntando si tienes alguna duda, te puedo ir mirando el código también si algo no te resulta, pero tienes que responderme esas tres preguntas, ¿ok? O sea, la primera no es pregunta, es hacerlo, para poder responder las otras dos, ¿ya? Así que, por mientras, ustedes pregunten lo que ustedes quieran, ¿ya? Voy a dejar de compartir y después vamos a comentar los resultados. Pero un segundo, ¿podríais compartir o pegar en el chat si feliz como la pregunta? Ah, sí, no te la muestro aquí, no tengo tab. Ahí se ve, ¿no?
Ahora sí, ahora sí. Sí, no me tardo. Ya. Dejar de compartir. Dejar de compartir acá. Voy a aprender acá nomás. Con este botón. Me van, los que tengan dudas me comparten pantalla, me dicen, profe, no sé cómo se hace esto, profe, me dio esto, profe, estas son mis conclusiones. ¿Ya? Así que ahí me van diciendo lo que necesiten. Perfecto. Estaba aquí tranquilito esperando a que me digan así como, lo logré, profe, yo concluí esto. Por eso la típica pregunta es como, te pasan datos, analiza, compara y concluye. Eso es como el sistema típico en estadística. Te pasan datos, analiza, concluye, etc. Lo más difícil, según yo, en estadística es cuando no te pasan los datos. O sea, te pasan, por ejemplo, la suma de los datos y la suma cuadrada de los datos. Porque ahí no podías utilizar un programa computacional para que te dé los indicadores de tendencia central. Tenéis que reemplazar esas sumas en la fórmula. Según yo, eso es como lo más cabrón que puede aparecer. En mi experiencia. Eso es como lo más cabrón que puede aparecer. Pero para este curso inicial no creo. Sí, puede salir. Sí. Yo lo preguntaría. Pero no para el primer control, pero para adelante sí. No, pero el primer control sí, pues demás. Entonces podríamos ver algo así como aunque sea simplificado, pero No sé, es que yo soy de otra escuela, no soy de la UEM. Entonces, a mí me hicieron sufrir así. No sé si son tan amigables acá. Pero sí, obviamente, me mandan eso y podemos ver algún problemita así. O se los puedo dejar, se los puedo mandar. Creo que tengo uno listo así como con pauta, para que vean así como que realmente no es como nada de otro mundo. Porque al final, si te digo el promedio, te pido un promedio y te paso la suma de los datos, al final es esa suma dividirlo en n, ¿cachai? Es ya. eso. Y también con la suma cuadrada ahí también para poder sacar la varianza. Va por ahí. Había que hacer después del análisis de la variable de defensa. Responder dos preguntas. Primero, ¿hay indicios de asimetría? Y la tercera, ¿cuál coeficiente, o sea, cuál muestra es más variable? Eso se usa el coeficiente de variación, ¿no? Exacto. Para el último sí. Para, Para el y último sí. Para la simetría análisis de asimetría, ¿no? la puedes identificar con la distancia entre la mediana y el cuartil 2. O sea, idealmente para que Y, los datos y lo, sean simétricos, y lo para puedo que... plasmar en el boxplot. Sí, pues la idea es que tú veías el boxplot y decís ya, si una caja es más grande que la otra, así como decirte, así, ya hay asimetría. Si son más o menos parejas, no hay tanta asimetría. ¿Ya? Una pregunta que Ujú. no sé si apreté algo, pero como que no, cuando intento como moverme de letra en letra, como que se pone como la parte de abajo de la letra y me va borrando a medida que escribo. En cambio en Apre- R como, Aprieta, acá está el para borrar, ¿sí? ya, Aprieta este, ya, espera, ¿cómo se llama la tecla? insert. Eh, ya, insert, Ese. vale, Se vio ahora arreglado. sí, Ya, ya, sí. fíjate, fíjate. Sí. Son los típicos problemas que aparecen. Para los noobs que no saben lo que Sí, tecla. sí. Sí, uno tiene que tener un curso para aprender a usar el computador bien. Debe tenerlo. Es necesario. Porque en ningún curso de la U te enseña así como, no, estas son técnicas muy buenas para un computador, para trabajar. No, en ningún lado te lo dicen. ¿Cómo respondo cuál es la muestra más variable o cuál muestra más variable? Con el coeficiente de variación. Ah, no, La sí, sí, muestra que sí. tenga más coeficiente de variación es más siguiente, más Ah, eh, pero entre el ataque y la defensa. sí, Ahí entre el tengo ataque y la otra. defensa. ¿Cuál es más variable?
La muestra más variable es la que tenga mayor coeficiente de variación. Si, por ejemplo, el ataque te dio 0,50 y la defensa te dio 0,25, tu conclusión es que el ataque es más variable, porque su coeficiente de variación es mayor que el de la variable defensa. ¿Sí? ¿No? Pregunta, si no quedaste claro, pregunta no. No sé. Mientras más bajo, me dijiste que era más variable, ¿no? No. Coeficiente de variación. Variación alta, alta variación. Listo. Ya, Es directamente lo que se dice. Número alto, variación alta. Número bajo, variación baja. Y ahí me dio que era el del ataque. ¿Y al panita también le dio? Estamos más lentos. Estamos lentos. Dale, esperemos. Como, más vale tarde que nunca, Quijón. Sí. Igual es muy bueno que vayan soltando la mano ahora, porque después se siente el hecho de que salga, ¿cómo se llama? La práctica. O sea, el tiempo en las pruebas. Me faltó tiempo para programar, me faltó tiempo para ver la respuesta correcta. Te puedo mostrar lo que Sí. hice mientras. Sergio, a ti no. Sí, te tengo como anfitrión. Dale o no. Sí, es literalmente copiar y pegar el código. Pero la moda la calculaste, ¿o no? ¿No copiaste y pegaste? ¿Cuál es la moda nueva? Es que acá no sabía cómo. Ya. Fue 70. lo único que no entendí. De todo fue lo único que no entendí. Porque. La moda 70. Corre el tabla y corre el de abajo. Claro, es que me dio 54. No, Pero. ya, ahora corre tabla, el de arriba. Hay que buscar ese mismo. Ahí está la tabla de frecuencias. Tienes que buscar el dato. Abajo, fíjate que debería salir, si corres tabla. Que no. Ah, es table, no tabla, perdón. Table, en inglés. Ahí está, sí. Tienes que buscar el dato que tiene frecuencia 54. Ya me dijiste, sí, no quiere que era. Es extra. No, Debería ser este. ese es el dato que vale 54. El que está abajo es en la frecuencia. Entonces sería. Este, Ya, por lo tanto, la moda es 70, no. el que está arriba. Es que no entiendo a qué número equivale. O sea, Ya, ¿qué dígito equivale? la primera fila, la primera del 5, 10, son los datos. Y la que está abajo es la cantidad de veces que se repite ese dato. Ya, y después lo mismo acá. Los datos Exacto. y la cantidad. Ya. Entonces, ya. 54 igual 70. Ya. Exactamente. ¿Cómo, si ya, por ejemplo, ya calculé todo, cómo uno tenía que responder la pregunta 2, por ejemplo? Con el Voxlog, por ejemplo, mirar el Voxlog y decir, nota que las cajas tienen distinto tamaño muy notorio, o si son muy iguales, entonces no hay evidencia de asimetría. En general va por el tamaño de las cajas. En ese caso, en realidad va por esa distancia entre la mediana y los cuartiles. Por ejemplo, te lo marco aquí, ahí, déjame el Voxlog de ahí, ¿no? Es esta distancia. Si esta distancia es más o menos parecida, entonces no hay simetría, no hay asimetría. ¿Ya? Porque fíjate, son más o menos simétricos. Pero si, por ejemplo, las cajas fueran así, ahí sí hay asimetría. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Al final lo vas midiendo con esos conceptos. O sea, no, en este caso no hay. No hay asimetría para esa variable. ¿Y para la otra? Pero la otra, ¿qué era? Un poco, ¿no? Sí, igual un poquito. Sí, hay una tendencia para arriba. Sí, hay como una asimetría. Hay evidencia de asimetría. Y ahí puedes calcular cuánto vale esa distancia. Pues. Esa distancia sería como la mediana menos el cuartil y calculas la otra. Y vas a ver que no son muy cercanas, no son muy iguales. ¿Cómo la distancia, cómo se calcula? Mediana menos.
Sí, valor absoluto. Pues al final recuerda que la distancia entre dos números es la resta en valor absoluto. Eh, bien, esto de que coeficiente de variaciones del ataque más. Tienes que calcular, en realidad, según yo, sí debería tener CB más alto viendo como los gráficos. Pero recuerda que el que tiene CB más alto es el que tiene mayor variabilidad. Por ejemplo, en un control es fundamental que las respuestas aparezcan acá en la parte de esta parte, no sé cómo, dónde está el No, cursor. porque tenés que rellenar un web curso probablemente. Ya, entonces ahí uno puede trabajar como quiera. Claro, Ya. claro, puede usar Excel, puede usar IR. Eso es lo que me dio a entender el profe. Si no me lo dio a entender así, entonces no sé. Pero eso es lo que tengo entendido yo. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Me comprometo a mandarles unos ejercicios del tema, de la suma así resuelta para que lo puedan mirar. Y con eso estaríamos por hoy. ¿Ok? Ya, perfecto. Si necesitan ¿Puedo, dudas, dime. puedo compartir pantalla como para revisar si está Sí, bien sí, el sí, sí. tema? Como... Dale, Andrés. Ya, Dale, Andrés. ya, vamos. Deberías tener más Ah, o menos la misma respuesta. eh, eso esperemos, eso esperemos. Sí. Ya, perfecto. Entonces lo que hice acá, pero voy a agrandar un poco. Ujú. O sea, lo que hice acá, bueno, fue más o menos lo mismo. O sea, como que acá partí con las preguntas, si no me equivoco. Claro. Bueno, acá tengo que cambiar el nombre por defensa. Sí, sí. Defensa. Y ahí empecé a hacer todo. Y mi pregunta es, por ejemplo, ya para responder el tema de cuál es la muestra más variable, teníamos que calcular el coeficiente de varianza, ¿correcto? Coeficiente de variación. Perdón, coeficiente de variación, y ahí me da un valor y ese valor yo tengo que calcular con el otro. Compararlo. ¿Cuál es más grande? El más grande significa que esa muestra tiene mayor variación. ¿Cuál Claro, es más entonces en grande? ese ¿El de la caso, defensa o la defensa? el de la defensa tiene más variación. ¿Por qué le dio distinto? Pues al otro le dio el ataque. ¿Qué cosa? Al otro pana le dio el ataque, ¿o no? Es que, o sea, no sé, A ver, o sea, lo hagámoslo. que, Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Hagámoslo, o hagámoslo. sea, o sea, a mí me eso, a menos que haya mezclado Una- como variable. Defensa me dio lo mismo, pero el del ataque. El del ataque da 0,41. ¿Estamos bien? Sí, Ya, 0,4108,462. Ya, entonces, el de la defensa debería ser, lo voy a calcular rápido, debería ser el SD de la data defense dividido en la min de la data defense. 0,42 me da. Sí, 0,422975. Entonces me da que como el que tiene mayor Sí, la defensa variabilidad. es el más simétrico. O sea, perdón, es el Ya, más perfecto. variable. Y por medio, y esta era mi última pregunta, era el tema del voxel, que era para responder cuál era más asimétrico. Entonces, Sí, por sí. ejemplo, acá yo lo que hago es sacar el voxel de ataque, Ujú. que es ese, Sí. pero ¿hay alguna forma como de, Zoom, por así zoom, zoom, decirlo, zoom, zoom. zoom? ¿Ya? Y ahí puedo abrir el otro también, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No, esa no me la sé. No me sé cómo abrir los dos al mismo tiempo. A ver, si No, pero lo hay un corro, código, hay un código, hay un código, hay un código para hacerlo, pero no me acuerdo cuál es. Pero pero fíjate, ahí no sería como, ah, claro, no, pero ahí lo claro, que te como que me conviene es reemplaza, como, no, te claro. lo reemplaza. Ah, Ahí como yo te digo, entonces te conviene calcular esa cantidad, porque recuerda que estas cantidades las tienes. Tienes cuánto vale este punto, este dato lo tienes, este dato lo tienes y este dato lo tienes. Entonces puedes calcular estas distancias. Y tienen que ser más o claro, menos iguales para que sea simétrico. claro, ahí tendría que, ¿y cómo lo podríamos hacer? Literalmente sería, esta distancia en código literalmente sería C3 menos mediana. Y este que está acá sería mediana menos C1. Ya, perfecto. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. Le voy a subir los códigos y las cositas y estamos al habla. Cualquier cosa que necesiten, me avisan al correo. Voy a tratar de ser responsable con el correo. No lo soy, pero lo intentaré. ¿Ok? vale, y Eso. sobre. Se me cuidan. Chao, chao. Igual, chao, chao. Después podría intentar subir esa como actividad extra por si acaso. Sí, sí, la voy a subir hoy día. Hoy día mismo la subo. Ya, perfecto. Al Drive. Ahí Vale, está, actualizar nomás. ya, perfecto, vale. Muchísimas gracias, Chao. que esté bien.